Buenos días, jóvenes. Espero se Buenos días. encuentren bien. Ya habíamos conversado un ratito antes. Les explico. Vamos a abordar hoy el tema que consiste en identificar el tratamiento de las cuentas. Ya en guías anteriores, mientras desarrollábamos el ejercicio de la guía número 5, ya se la voy a mostrar acá para que se familiaricen. Esta guía, ya, en donde era una persona que se iniciaba en el mes de noviembre, con 17 millones de pesos, arrendaba un local comercial, contrataba a 2 personas, contrataba a un jefe de local, a un chofer, luego hacía compras, vendía, pagaba honorarios, etcétera, etcétera. Esa guía, ya que nosotros después terminamos con este ejercicio, ya después de esto vimos lo que era tratamiento de, perdón, vimos los diferentes regímenes tributarios, ya que los teníamos anotados. Lo que vamos a ver ahora de esta guía es lo que habíamos mencionado como el tratamiento de las cuentas, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento de las cuentas, vamos ¿Qué quiere decir con tratamiento de las plantas? eh, a eso justamente yo. Para entender el tratamiento de las cuentas, tenemos que comprender que existen, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Vamos a hacer hincapié en eso, principios de contabilidad generalmente aceptados. Existen 4 tipos de cuentas, ¿ya? Los 4 tipos de cuentas que existen son, aquí los teníamos anotados, el activo, el pasivo, las pérdidas y las ganancias, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tratamiento de cuentas, lo primero es identificar qué tipo de cuenta o qué cuentas intervienen en una transacción comercial. Eso es lo primero. Nosotros habíamos hablado, cuando empezamos a desarrollar la guía, habíamos hablado de que en contabilidad teníamos que identificar muchos conceptos para llegar a la contabilización propiamente tal. ¿Se fijan? Aquí nosotros tenemos un hecho económico y este hecho económico es la centralización de las compras. Recuerden que habíamos dicho que todo hecho económico debía ser contabilizado y los hechos económicos que teníamos en este ejercicio era, por ejemplo, la iniciación de actividades. Es un hecho económico, ya, la iniciación de actividades, y se tenía que contabilizar. Luego, el arriendo del local también era un hecho económico y también se tenía que contabilizar. En el fondo, todas las transacciones comerciales, todo lo que pasa en una empresa, una compra, una venta, un pago de honorarios, un pago de arriendos, un inicio de actividades, eh, un retiro del dueño, los anticipos que se le dan a los trabajadores, todo en contabilidad se denomina hecho económico. ¿Estamos? La Cristina quiere entrar. La Cristina quiere entrar. Entonces, pero si la Cristina ya la habíamos dado admisión, se salió, se había salido. ¿Ya? Entonces, todo eso es el objetivo de la clase, identificar el tratamiento de las cuentas. Y para identificar el tratamiento de las cuentas, ¿ya? Lo primero que tenemos que identificar en esta parte es que en contabilidad existe lo que se conoce como hecho económico. Por lo tanto, identificar el hecho, identificar el hecho económico. ¿Ya? De acuerdo a lo que he dicho en estos minutos, ¿quién podría, digamos, repetir o podría expresar lo que entendió de hecho económico? Son como la clasificación de cuentas de... em, no sé, ¿Ya? ¿Alguien más?
Mira, todas las acciones que se realizan en la contabilidad, algo así. las acciones que se realizan en la contabilidad, por ahí vamos más cerca, ¿ya? Los hechos económicos son las transacciones que, que se van generando en la empresa y que deben ser contabilizadas. Entonces, los hechos económicos son las transacciones. Transacciones. Las transacciones contables. Ejemplos de transacciones contables. Cuando digo transacciones contables, ya es porque me refiero a todo lo que pasa en una empresa y debe ser contabilizado. ¿Qué Las ejemplo de transacciones? pérdidas y las ganancias. Ya. Las pérdidas y las ganancias son efectos de las transacciones contables. Por ejemplo, yo contabilizo una venta y como transacción contable voy a involucrar una cuenta de resultado-ganancia. ¿Ya? Pero es un efecto de la transacción. ¿Ya? Y En un sí, abono. un abono sí, un abono podría ser una transacción contable. Por ejemplo, ¿un abono de qué? De dinero. Un abono de dinero, muy bien. ¿Cómo se materializaría eso? ¿Cómo se expresaría contablemente? No estoy muy segura. Por ejemplo, miremos la guía que nosotros teníamos acá. A ver. Teníamos una compra de escritorios. Se compran 240 escritorios. Estos escritorios, recuerden que eran mercadería porque la empresa en sí tenía como giro compra y venta de muebles, en este caso compra y venta de escritorios. Compró 250 escritorios. Pagó en efectivo un 60%, por lo tanto aquí nosotros podríamos decir que teníamos un abono, ya pagamos parte de la mercadería. ¿Ya? Entonces, un abono podría decir que como hecho económico es el pago de una parte de la deuda. ¿Ya? Cuando nosotros le debemos a los proveedores y vamos pagando, por ejemplo, un porcentaje en cada mes vamos haciendo un abono, es decir, cada mes vamos pagando parte de la deuda. ¿Ya? Entonces, Uno lo paga todo en efectivo. da lo mismo cómo lo paguen. Lo puede pagar todo en efectivo y en ese caso nosotros contabilizaríamos contra caja, si es que le estamos pagando a algún proveedor. Y si algún cliente nos debe a nosotros, por ejemplo, un cliente nosotros le vendemos al crédito y nos va a pagar una parte de esa venta, va a abonar, ¿verdad? Y en ese caso tendríamos que ver, pues si nos paga ese cliente en efectivo, vamos a ingresar ese dinero a caja y vamos a abonar la cuenta cliente. Por ejemplo, Pero aquí, sería ¿sí? una transacción contable. Por supuesto, eso es lo que justamente íbamos a hacer ahora, ¿ya? Por ejemplo, transacciones contables, ustedes dijeron un abono. Eso es una transacción contable, eso es un hecho económico. Pero fíjense, el hecho económico es el abono. Abono a proveedores. Podríamos decir, por ejemplo, abono a proveedores. Esto que nosotros estamos anotando acá es el hecho económico. Abono a proveedores. ¿Ya? Este hecho económico es el que tiene que llegar a la contabilidad, tal como está expresado aquí, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tendríamos nosotros un abono a proveedores, que aquí digamos diríamos que es un abono a proveedores pagado solamente con cheque o con transferencias bancarias, porque estamos abonando la cuenta de banco, ¿ya? Pero en sí, el asiento es en la transacción, no, el hecho económico es abono a proveedores. Lo importante de esto es que identificamos el hecho económico y luego de identificar el hecho económico tenemos que identificar las cuentas que intervienen. Antes de contabilizar, ya entonces, transacciones contables, diríamos que hecho económico cualquiera, hecho económico, abono a proveedores. Luego del hecho económico, a esto le vamos a poner un número, primero. Luego del hecho económico vendría lo que
sería el número 2. ¿Qué sería el número 2 acá? ¿O qué es importante considerar como número 2? Identificar las cuentas que intervienen. Identificar las cuentas que intervienen. Y ahí se podría hablar de que estamos en condiciones de saber, por ejemplo, las cuentas que intervienen, ya, que pueden ser cuentas de activo, de pasivo, de pérdida o de ganancia, ya. Luego de eso, tenemos que identificar, para el tratamiento de las cuentas, identificar las cuentas que intervienen, ya. Después de esto, el tipo de cuentas. Tipo de cuentas. Una vez que identifico las cuentas que intervienen, por ejemplo, identifico en un abono a proveedores. Identifico las cuentas que intervienen en el paso 2. En el paso 2, identificaría que es proveedores y caja, ya, un abono en efectivo. Luego tengo que identificar qué tipo de cuentas son. La cuenta caja, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. Activo. La cuenta proveedores, ¿qué tipo de cuenta es? Pasivo. Pasivo, muy bien. Entonces, ese es el paso 3 en el tratamiento contable. Luego viene el paso 4. ¿Ya? Y en el paso 4 es saber cómo se afecta la cuenta. ¿Cómo se afecta la cuenta que interviene? Y aquí en el efecto que tiene la cuenta que interviene, vamos a tener solamente dos opciones. ¿Ya? Las cuentas que intervienen en una transacción comercial pueden aumentar, lo vamos a expresar con el signo más, o pueden, ¿ya?, disminuir. ¿Esas sí serían las pérdidas y las ganancias? Tampoco serían las pérdidas y las ganancias porque, no, pero está bien, Nicole, que cuando tengas dudas, ya, lo manifiestes, porque así a ti también se te va quedando claro, ¿ya? Para identificar, por ejemplo, las cuentas que intervienen, podríamos tener ahí que pueden haber cuentas de pérdida y ganancia, ¿ya? Pero eso lo tendríamos que identificar aquí en el punto 4, perdón, 3, en el paso 3. Las cuentas que intervienen pueden ser de, ya aquí, los tipos de cuentas, y aquí los tipos de cuentas tenemos los 4, ya. Aquí, por ejemplo, de acuerdo, también por eso es importante que participen, porque de acuerdo a la intervención de Nicole, pude yo haber puesto aquí, pero ¿qué tipos de cuentas pueden ser? Y las cuentas que podemos ver acá pueden ser de activo, de pasivo, de pérdida, o también pueden ser de ganancia, ¿ya? Identificar las cuentas que intervienen, y luego de identificar las cuentas que intervienen, yo tengo que ver si es una cuenta de activo, la cuenta que intervenía era de activo, de pasivo, de pérdida o de ganancia. Luego de eso, una vez que yo, por ejemplo, voy registrando el tipo de cuenta que interviene en la transacción contable, tengo que ir viendo cómo se afecta, ¿ya? Y el paso 5, recién, miren lo que va a pasar en el paso 5, recién registrar, una vez que vi todo lo anterior, registrar si la cuenta se carga o se abona. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, decimos que el cargo, cuando una cuenta se carga, ¿ya? Carga, esto es igual a que va a ser una anotación en el debe del libro diario.
¿cierto? Y por otro lado, tenemos que si se abona, ¿qué va a pasar si se abona? En el haber, po, ¿Cierto? ¿no? Si la cuenta se abona, pues justamente, ya que lo vamos a anotar acá, si la cuenta se abona, va a ser una anotación, pero al haber. Va a ser una anotación al haber del libro diario. ¿Se fijan? Y eso, chiquillos, es un esquema, se podría decir, o un procedimiento para identificar lo que es el tratamiento de las cuentas. En resumen, después de haber hecho toda esta introducción, simplemente vamos a decir que tratamiento de cuentas una cuenta se carga, es saber cuándo una cuenta se carga o cuándo una cuenta se abona. Ese es el tratamiento de las cuentas, ¿ya? Después de todo lo que vimos acá, ¿ya? Eso es identificar el tratamiento de las cuentas. Mira, ahí me faltaba el tilde, ¿ya? Ahora bien, eso lo vamos a llevar ahora a un esquema, ¿ya? Vamos a hacer aquí un esquema. Primero, yo a ustedes les voy a pedir para la próxima clase que nombremos cuentas de activo, que nombremos cuentas de pasivo, de pérdida o de ganancia. Pero el esquema que me interesa en este minuto es el siguiente. Por ejemplo, identificar lo que sería el hecho económico, ¿ya? Hecho económico o transacción, ¿ya? Hecho económico o transacción. Vamos a poner acá en primer lugar el primer hecho económico. ¿Cuál era el primer hecho económico de nuestra guía? El inicio de actividades. ¿Se fijan? Vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a hacer con los pasos que vimos anteriormente. Entonces, hecho económico, ¿ya? El inicio de actividades. Inicio de actividades es el hecho económico. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer en el hecho económico? Ya, hecho económico lo tenemos acá. Número 2. El segundo paso para proceder de acuerdo a este esquema, ya Las diga, cuentas que intervienen. identificar las cuentas que intervienen. Muy bien. Y ahora, en el identificar las cuentas que intervienen, yo las voy a registrar acá. Las cuentas que intervienen, ¿cuáles son? En el inicio de actividades. Caja y Activo. capital. Ah, sí, Caja, eso. ¿cierto? Y la otra la anoto abajo, porque es para cada línea, para cada cuenta una línea. Caja, Pero llega, y caja no va al otro lado. Ah, que pensé que lo estaba haciendo como asiento. podría ser, sí, perfectamente puedo hacerlo como asiento, ¿ya? Entonces, ¿qué cuentas intervienen? Caja, capital. Miren lo que tenemos acá. Ya identifiqué las cuentas que intervenían, ¿ya? Entonces, acá yo voy a poner, por ejemplo, El tipo de cuentas que intervienen, ¿cierto? Luego, ¿qué tengo que saber? El tipo de cuentas. Y aquí voy a poner, por ejemplo, tipo de cuenta. Y aquí es donde ustedes tienen que trabajar para que podamos llegar, por ejemplo, a las contabilizaciones. Aquí estamos trabajando ya en el tratamiento de cuentas. Por ejemplo, ¿qué tipo de cuenta es caja? Y aquí tenemos los activo, tipos de pues. cuentas, ¿cierto? Puede ser Un activo.
Activo, justamente. Entonces vamos a poner aquí que es un activo. ¿Ya? ¿Qué tipo de cuenta es capital? Pasivo. Es un pasivo. Muy bien. ¿Qué viene a continuación? Porque este, por ejemplo, sería el 3, ¿cierto? Esto sería el número 1, el hecho económico. Esto sería el número 2, las cuentas que intervienen. Y esto sería el número 3. Identificamos el tipo de cuenta, ¿verdad? Nos faltaría el 4. Y me voy al 4. ¿Cómo se afecta la cuenta? Y aquí en el efecto que tiene la cuenta es un aumento con el signo más o es una disminución. No hay otra Un alternativa. aumento. Entonces, ¿cómo se afecta la cuenta caja? ¿Ya? Esto es Un aumento. cómo se afecta. ¿Ya? Aquí la cuenta caja entonces se aumenta con, o sea, la cuenta caja con esta transacción aumenta. ¿Ya? Y vamos a poner aquí este más. ¿Ya? Aquí esta parte del más siempre me complica porque yo quiero poner solo esto, por ejemplo. Quiero poner que es el signo más, solamente el signo más sin... Me sale con eso. A ver, ¿de qué manera podemos poner el más sin que me salga con seguimiento de fórmula? Y si pruebo con la parte de arriba, ¿no ve que en el teclado hay una parte de los números cuadraditos y un número arriba de línea? Ujú, sí, pero no aparece ninguna con signo más. Ajá, ah, ya, espérate. También. Ya. Digamos No, que aumenta, ¿ya? también le sale. Ya. Aumenta. Ya, vamos a buscar la otra cosa aquí. Ya. Esto aumenta que en el fondo igual, vamos a ver si sale, aumenta que igual es un más, ¿ya? Y el pasivo, ¿qué pasa con el pasivo, con este capital? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Disminuye? Ahí va el tratamiento de las cuentas, pues chiquillos. Ese es el tratamiento de las cuentas. Es saber cuando una cuenta se registra en el debe o cuando se carga y cuando se abona. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar acá con el pasivo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. El efecto que tiene el inicio de actividades o el capital, ¿ya? En esta transacción comercial es un aumento, ¿ya? Y aquí estaríamos en el número 4, aumenta, ¿ya? Y en el número 5 tendríamos, ¿ya? El registro contable, o sea, el registro contable es anotar en el debe o en el haber, por lo tanto, aquí nos vamos al número 5 y aquí yo voy a anotar, ¿ya? Lo que puede ser mi libro diario. Combino esta parte, ¿ya? Pongo acá número 5 y acá, si yo por ejemplo anoto debe y haber, ¿ustedes con qué identifican por ejemplo esta parte con el libro diario? ¿Sí o no? Sí. Este sería el libro diario, ¿ya? Nos faltó algo sumamente importantísimo, lo vamos a remediar de inmediato. ¿Ya? Aquí tendríamos nosotros el libro diario, entonces, libro diario, ¿ya? Por lo tanto, nosotros aquí vamos a decir, la cuenta caja aumentó. ¿Y en cuánto aumentó la cuenta caja? ¿Cuánto era el inicio de actividades? 17 millones. 17 millones. Entonces, la cuenta caja aumenta en 17 millones. ¿Ya? Y la cuenta capital, que es una cuenta de pasivo que aumenta, Tiene que ir en el haber. perdón, Tiene que ir en el haber, porque no pueden estar los dos en el mismo lado.
Claro, pero más allá de que, de que no puedan estar los dos en el mismo lado, ¿ya? Aquí nosotros Me tenemos que refiero a ver, que el capital es pasivo y como es pasivo va en el haber, ya, ¿o como es no? pasivo van en el haber. Ahora ¡Ay, yo quiero invitarlos a ustedes, Fernanda! Sí, me ¿ya? botaron. ¡Oh! A ver, Disculpe, profe. no se preocupen, Es ya que los chiquillos, perros son medio traviesos. miren, vamos a empezar ahora, vamos a terminar la clase de estos minutos, enseguida nos conectamos nuevamente, ¿ya? Con esto, vamos a poner, por ejemplo, aquí que las cuentas, ¿ya? Todas las cuentas, activo, pasivo, pérdida y ganancia, tienen un debe y un haber, ¿cierto? Y eso es lo que Ujú. vamos a ver a continuación, ¿ya? Hasta ahora terminaríamos la primera parte de lo que se conoce como tratamiento de cuentas, ¿ya? Vamos a continuar en unos minutos más y vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con esta primera parte que hemos visto del tratamiento de cuentas. A las 9:15, A ¿es continuación, la ¿sí? otra clase? Sí, sí, Ah, ¿ya? Ya, continuamos entonces en unos minutos más. Esperemos que esta clase se detenga, ¿ya? De todos modos, hasta ahora, ¿qué les ha parecido, chiquillos, sí, lo que hemos visto? ¿Ya? sí.